El hombre más religioso de Israel nunca había nacido. Eso fue lo que Jesús le dijo, no a un ateo, no a un pecador, al hombre más educado, más devoto, más respetado del Sanedrín, un fariseo entre fariseos, y no se lo dijo con suavidad. Le dijo que todo lo que había hecho en su vida religiosa no le servía para entrar al reino de Dios, que necesitaba nacer de nuevo, y esa frase lleva 2000 años confundiendo a millones de personas. Y lo más impactante no es lo que Jesús dijo, es lo que Nicodemo entendió, porque Nicodemo escuchó una cosa, pero Jesús dijo otra completamente diferente, y la confusión entre las dos lleva 2000 años sin resolverse. Pero antes de llegar a ese malentendido, necesitas saber quién era realmente este hombre que fue a buscar a Jesús en medio de la noche. Porque el momento que eligió para ir, y la razón por la que fue de noche y no de día, revela algo que casi nadie enseña. Su nombre era Nicodemo. Y en Juan 3, versículo 1, el texto dice que era un hombre de los fariseos y un principal entre los judíos. Eso no era un título menor. Los fariseos eran el grupo religioso más estricto de Israel. Según el historiador Flavio Josefo, en sus Antigüedades Judías, libro 17, capítulo 2, había aproximadamente 6000 fariseos en el tiempo de Jesús. 6000 entre millones de judíos. Eran la élite espiritual, conocían la Torá de memoria, ayunaban 2 veces por semana, diezmaban hasta las especias de su cocina, y Nicodemo no era un fariseo cualquiera, era un principal. Eso significa que formaba parte del Sanedrín, el Consejo Supremo de 71 miembros que gobernaba la vida religiosa, legal y política de Israel. Piénsalo. Este hombre tenía poder, tenía conocimiento, tenía posición, y aún así algo lo inquietaba tanto que decidió arriesgar su reputación para ir a hablar con un carpintero de Nazaret que no tenía título rabínico formal. Y fue de noche. Jerusalén. Las últimas antorchas del templo se están apagando. El aire huele a incienso quemado y a ceniza de los sacrificios vespertinos. Las calles de piedra caliza están vacías. No se escucha nada excepto el viento que baja del monte de los olivos y el eco lejano de un perro. Un hombre sale de su casa en el barrio alto de la ciudad, lleva la cabeza cubierta, camina rápido, no quiere que nadie lo vea. Sus sandalias golpean el empedrado húmedo por el rocío de la noche. Sabe exactamente a dónde va y sabe que si alguien del Sanedrín lo ve entrar donde está Jesús, su carrera termina esa misma noche. Juan 3, versículo 2. Este vino a Jesús de noche. ¿Por qué de noche? Hay varias explicaciones. Algunos estudiosos, como D.A. Carson en su comentario al Evangelio de Juan, sugieren que Nicodemo fue de noche por temor a ser visto por otros miembros del Sanedrín. Un líder religioso visitando a un predicador ambulante que estaba causando controversia en el templo era una bomba política. Otros, como Raymond Brown en su obra El Evangelio según Juan, señalan que en la tradición rabínica la noche era un momento propicio para estudiar la Torá y que Nicodemo podría haber ido buscando una conversación teológica seria, sin interrupciones. Pero hay algo más profundo. En el Evangelio de Juan, la noche tiene un significado simbólico constante. En Juan 13, versículo 30, cuando Judas sale para traicionar a Jesús, el texto dice, y era ya de noche. Juan usa la oscuridad como imagen espiritual. Nicodemo viene desde la oscuridad, viene buscando luz, y eso no es un detalle poético, es la clave de toda la conversación que sigue. Ahora fíjate en lo que Nicodemo dice cuando llega. Juan 3, versículo 2. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Nicodemo no hizo una pregunta, hizo una declaración. Le dijo, sabemos, no yo creo, sabemos, plural. Eso significa
que había otros en el Sanedrín que también reconocían que Jesús venía de Dios, pero no se atrevían a decirlo públicamente. Y lo que Jesús hizo a continuación es una de las cosas más extrañas de todo el Nuevo Testamento. No respondió al cumplido, no le dijo gracias, no entró en un debate sobre las señales, cortó directamente al centro de todo con una frase que dejó a Nicodemo completamente paralizado. Juan 3, versículo 3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí es donde empieza el problema, porque la expresión que Jesús usó no significa exactamente lo que tú crees. La frase en griego es gένete anoten, y aquí está el problema. Anoten tiene dos significados. Puede significar de nuevo, en el sentido de repetir algo, pero también puede significar desde arriba. Son dos significados completamente diferentes dentro de la misma palabra, y Nicodemo eligió uno, el equivocado. Juan 3, versículo 4. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo entendió anoten como de nuevo. Pensó que Jesús estaba hablando de un segundo nacimiento físico, y su pregunta, lejos de ser tonta, era completamente lógica dentro de su marco de referencia. Si nacer de nuevo significaba repetir el proceso biológico, entonces era una imposibilidad absurda. Pero Jesús no estaba hablando de repetir, estaba hablando de origen. Anoten como desde arriba cambia toda la frase. No es nacer otra vez, es nacer desde arriba, desde Dios, desde el cielo. Es un nacimiento que no tiene nada que ver con la carne, con la biología, con el esfuerzo humano. Es algo que viene de un lugar completamente diferente, y esto no es una interpretación moderna. El mismo Juan usa anoten en otros pasajes de su evangelio, y siempre lo usa con el significado de desde arriba. Juan 19, versículo 23, cuando describe la túnica de Jesús, dice que era tejida desde arriba, anosen. Juan 3, versículo 31, el que viene de arriba, anoten, es sobre todos. En cada otro uso en Juan, anoten significa desde arriba, no de nuevo. Entonces, ¿por qué casi todas las traducciones dicen nacer de nuevo y no nacer desde arriba? Porque Nicodemo entendió de nuevo, y la conversación que sigue responde a esa interpretación. Pero el doble sentido es intencional. Juan, que escribió este evangelio probablemente entre los años 80 y 90 después de Cristo, según la mayoría de los estudiosos, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Quería que el lector captara ambos significados, nacer de nuevo y nacer desde arriba, las dos cosas al mismo tiempo. Si eso te hizo releer la frase mentalmente, quédate, porque lo que viene ahora es la parte que Jesús explicó y que casi nadie desglosa completo. Juan 3, versículos 5 y 6. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús hizo una distinción radical. Hay dos tipos de nacimiento. Uno es de carne, el otro es del Espíritu, y no son opcionales, son categorías completamente separadas, como dos dimensiones diferentes de existencia. Pero la frase de agua y del Espíritu ha generado uno de los debates más largos en la historia de la teología cristiana. ¿Qué significa nacer de agua? Hay por lo menos 4 interpretaciones principales, y cada una tiene respaldo serio. La primera interpretación dice que agua se refiere al bautismo.
Los primeros padres de la Iglesia, como Justino Mártir en su primera apología, escrita alrededor del año 155, y Tertuliano en su tratado sobre el bautismo, escrito alrededor del año 200, entendían nacer de agua como una referencia directa al bautismo cristiano. Para ellos, el bautismo en agua era el acto visible que acompañaba la regeneración espiritual. La segunda interpretación dice que agua se refiere al nacimiento natural. El agua sería el líquido amniótico. Jesús estaría diciendo, primero naces físicamente del agua del vientre. Después necesitas nacer espiritualmente del Espíritu. Esta lectura encaja con el contexto, porque Nicodemo acababa de preguntar sobre volver al vientre materno. La tercera interpretación conecta agua con la palabra de Dios. En Efesios 5, versículo 26, Pablo habla de el lavamiento del agua por la palabra. Santiago 1, versículo 18, dice que Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad. En esta lectura, el agua es la Escritura, el mensaje divino que produce la vida nueva. Y hay una cuarta interpretación que para mí es la más interesante de todas. Y esta conecta con algo que Nicodemo, como maestro de Israel, debería haber reconocido inmediatamente. Ezequiel 36, versículos 25 al 27. Escúchalo. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Agua y espíritu, exactamente las dos palabras que Jesús usó. Ezequiel escribió esa profecía aproximadamente 580 años antes de Cristo, durante el exilio en Babilonia. Era una promesa de restauración nacional y espiritual para Israel. Dios iba a limpiar a su pueblo con agua, darles un corazón nuevo y poner su espíritu dentro de ellos. Y cuando Jesús le dijo a Nicodemo de agua y del espíritu, no estaba inventando una doctrina nueva, estaba citando una profecía que Nicodemo, como fariseo y maestro de la ley, había leído cientos de veces. Y eso es exactamente lo que Jesús le reprocha unos versículos después. Juan 3, versículo 10. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Fíjate en el tono. Jesús no le preguntó, ¿no entiendes esto? Le preguntó, ¿no sabes esto? Es diferente. Nicodemo no tenía un problema de inteligencia, tenía un problema de reconocimiento. Todo lo que Jesús estaba diciendo ya estaba en las escrituras que Nicodemo enseñaba, pero no lo había visto. Y eso conecta con algo que pasó 700 años antes de esta conversación, en una historia que parece no tener nada que ver con nacer de nuevo. Pero Jesús mismo la trajo a colación. Y es una de las conexiones más impactantes de toda la Biblia. Juan 3, versículos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué Jesús, en medio de una conversación sobre nacer de nuevo, habló de una serpiente de bronce? Números 21, versículos 4 al 9. El pueblo de Israel estaba en el desierto, llevaban décadas caminando, estaban cansados, frustrados, hambrientos, y empezaron a murmurar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Para morir en este desierto. No hay pan, no hay agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El pan liviano era el maná, el alimento que Dios les daba directamente del cielo cada mañana. Lo estaban despreciando, y entonces vinieron las serpientes. Números 21, versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. El texto hebreo usa la palabra serafim para describir a estas serpientes. La misma raíz que se usa en Isaías 6 para los serafines celestiales.
significa los que arden. Las mordeduras producían una sensación de fuego, una inflamación terrible, y la gente moría. El pueblo se arrepintió. Fueron a Moisés, dijeron, hemos pecado. Y Moisés oró a Dios. Y Dios le dio una instrucción que no tiene sentido a primera vista. Números 21, versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Piénsalo. Dios no les dijo que hicieran un sacrificio, no les dijo que oraran más, no les dio medicina, les dijo que miraran, que levantaran los ojos hacia una serpiente de bronce clavada en un palo, y que el acto de mirar los sanaría. No era la serpiente la que sanaba, era la fe en la palabra de Dios. Era el acto de creer que mirar esa cosa iba a funcionar a pesar de que no tenía ningún sentido lógico. Y Jesús le dijo a Nicodemo, así como esa serpiente fue levantada, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea tenga vida eterna. La conexión es devastadora. En el desierto, el pueblo estaba muriendo por veneno de serpiente. La cura era mirar a una serpiente de bronce levantada en un palo. En el mundo, la humanidad está muriendo por el pecado. La cura es mirar a Jesús levantado en una cruz. Y en ambos casos, la solución no requiere esfuerzo, no requiere mérito, no requiere ritual. Requiere una sola cosa: mirar, creer. Confiar en que lo que Dios dijo es verdad, aunque no lo entiendas. Y eso trae una conexión que se pasa por alto casi siempre. Si nacer de nuevo fuera algo que tú pudieras hacer, no sería un nacimiento, sería una obra. Piensa en tu primer nacimiento. ¿Tú decidiste nacer? ¿Tú elegiste el momento? ¿Hiciste algún esfuerzo para llegar al mundo? No. Tu nacimiento fue algo que te sucedió. Fue un acto de otros. Tu madre hizo el trabajo. Tú simplemente llegaste. Y nacer de nuevo, nacer desde arriba, funciona exactamente igual. No es algo que tú produces, es algo que Dios hace en ti. No es tu esfuerzo, es su espíritu. Y eso era lo que Nicodemo no podía procesar, porque todo su sistema religioso estaba construido sobre el esfuerzo humano. Cumplir la ley, guardar los mandamientos, ayunar, diezmar, orar, estudiar, hacer. Y Jesús le dijo, nada de eso te da entrada al reino. Necesitas algo que no puedes fabricar. Necesitas un nacimiento nuevo, desde arriba. Y hay un detalle que prueba que Jesús no estaba exagerando. Mira lo que dijo en Juan 3, versículo 11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Fíjate en el cambio de pronombre. Jesús pasó de yo a nosotros, lo que sabemos, lo que hemos visto. ¿Quiénes son nosotros? Algunos comentaristas, como Leon Morris, en su Commentary on the Gospel of John, sugieren que Jesús habla en nombre de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu. Otros, como Andreas Kostenberger en su obra Encountering John, proponen que Jesús se incluye con sus discípulos, que también testificaban. Pero lo que importa es la frase final: y no recibís nuestro testimonio. El plural recibís indica que Jesús no habla solo de Nicodemo, habla de todo el establishment religioso, de todo el sistema que rechazaba lo que venía desde arriba porque no encajaba en sus categorías. Y entonces Jesús añadió algo devastador. Juan 3, versículos 12 y 13. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Jesús dividió su enseñanza en dos niveles: cosas terrenales y cosas celestiales. Y lo que acababa de decirle a Nicodemo, nacer de agua y del Espíritu,
el viento que sopla donde quiere, eran las cosas terrenales, las básicas, las de primer nivel, y Nicodemo ya estaba perdido con esas. Eso pone en perspectiva la profundidad de lo que Jesús estaba enseñando. Nacer de nuevo, que a nosotros nos parece un concepto avanzado, para Jesús era el nivel elemental, la puerta de entrada, el ABC. Si no puedes entender esto, decía Jesús, no estás listo para lo que viene después. Si eso te remueve algo por dentro, no te lo guardes. Dale like y sigue viendo. Porque lo que viene ahora explica por qué esta enseñanza era tan peligrosa para el sistema religioso de la época. Imagina lo que significaba lo que Jesús estaba diciendo en el contexto político y religioso de Jerusalén en el siglo I. Si para entrar al reino de Dios no bastaba con ser judío, no bastaba con ser circuncidado, no bastaba con cumplir los 613 mandamientos de la Torá, no bastaba con ser fariseo, no bastaba con ser miembro del Sanedrín, entonces todo el sistema quedaba en cuestión. El templo de Jerusalén, que según Josefo empleaba a más de 18,000 trabajadores durante su reconstrucción bajo Herodes, era el centro de un sistema religioso que generaba enorme poder político y económico. Los sacrificios, las ofrendas, los diezmos, las peregrinaciones 3 veces al año, las purificaciones rituales, todo dependía de la idea de que el acceso a Dios requería mediación institucional. Y Jesús le dijo a un líder de esa institución: lo que necesitas no lo tiene el templo, lo que necesitas viene de arriba, del Espíritu, y no puedes controlarlo. Juan 3, versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La palabra griega para viento aquí es pneuma. Es la misma palabra que se traduce como espíritu. El viento y el espíritu son la misma palabra en griego. Jesús hizo un juego de palabras intencional. El pneuma sopla donde quiere, no lo controlas, no lo programas, no lo encierras en un sistema. Viene cuando quiere y va donde quiere. Para Nicodemo, que vivía dentro de un sistema que pretendía tener a Dios organizado, catalogado, predecible, esto era dinamita. Ahora mira lo que pasa en tu propia vida con esto, porque esto no es solo historia antigua. Piensa en un joven que creció dentro de una iglesia, fue bautizado de niño, asistió a la escuela dominical, memorizó versículos, hizo su confirmación. Sus padres son líderes en la congregación, tiene la camiseta, la Biblia subrayada, la playlist de música cristiana. Y un día en la universidad, un compañero le pregunta: ¿pero realmente crees en esto? ¿O simplemente repites lo que te enseñaron? Y el silencio que sigue a esa pregunta es exactamente el mismo silencio de Nicodemo frente a Jesús. Porque hay una diferencia abismal entre saber sobre Dios y nacer de Dios, entre tener información religiosa y tener vida espiritual, entre conocer la doctrina y experimentar la transformación. Y eso es exactamente lo que Jesús estaba atacando. No atacaba la religión en sí, atacaba la idea de que la religión sin el Espíritu bastaba. El apóstol Pablo, que antes de su conversión era también fariseo, de hecho en Filipenses 3, versículos 5 y 6, enumera sus credenciales. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, y después de todo eso, en el versículo 7 dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo hizo exactamente lo que Nicodemo no pudo hacer esa noche. Reconoció que todo su currículum religioso era basura comparado con conocer a Cristo. Usó la palabra griega skibala en Filipenses 3, versículo 8.
El término real era muy crudo, era una palabra de la calle. Pablo, el fariseo erudito, usó una palabra vulgar para describir todo lo que antes consideraba su mayor orgullo. Eso es nacer de nuevo. No es añadir algo a lo que ya tienes, es reconocer que lo que tienes no alcanza, que necesitas algo radicalmente diferente, no una mejora, un nacimiento. Y lo que voy a decirte ahora puede incomodarte, porque tiene que ver con el versículo más famoso del mundo, uno que casi nadie ha leído en su contexto original. Y cuando lo lees dentro de esta conversación con Nicodemo, golpea completamente diferente. Juan 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo lo has visto en carteles, en camisetas, en tatuajes, en pancartas de estadios de fútbol. Se ha convertido en una frase casi decorativa. Pero en su contexto original, Jesús se lo dijo a un hombre que pensaba que ya tenía a Dios resuelto, a un hombre que creía que su religión era suficiente, a un hombre que vino de noche porque algo le faltaba y no sabía qué era. Y Jesús le dijo: lo que te falta no es más religión, lo que te falta es creer. Creer que Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo, y que la vida eterna no se gana, se recibe por fe. La palabra griega para cree aquí es pisteuon. Es un participio presente. Eso significa que no es un acto único del pasado, es un estado continuo. No es el que creyó una vez, es el que está creyendo, el que vive en un estado permanente de confianza, de dependencia, de mirada hacia arriba, como los israelitas en el desierto que tenían que mirar a la serpiente. No bastaba con saber que estaba ahí, tenían que levantar los ojos. Y ahora viene la parte que casi nadie lee, porque la conversación no terminó en el versículo 16. Siguió. Y lo que sigue es incómodo. Juan 3, versículos 18 al 20. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Jesús conectó nacer de nuevo con la luz y las tinieblas. ¿Recuerdas? Nicodemo vino de noche, desde la oscuridad, y Jesús le dijo que hay personas que prefieren la oscuridad, que no quieren acercarse a la luz porque la luz expone. Eso no es poesía, es diagnóstico. Hay personas que no nacen de nuevo no porque no puedan, no porque Dios no quiera, sino porque no quieren. Porque nacer de nuevo implica que la luz toque todo, los rincones, los secretos, las motivaciones reales, y hay quienes prefieren la comodidad de la oscuridad religiosa a la vulnerabilidad de la luz espiritual. Nicodemo vino de noche, pero lo que importa no es cuándo vino, es si se quedó en la noche o avanzó hacia la luz. Y aquí hay algo fascinante. Juan no nos dice cómo terminó esa conversación. No hay un "y Nicodemo creyó". No hay un cierre. La conversación simplemente se disuelve en el texto. Es como si Juan dejara la pregunta abierta a propósito. Pero Nicodemo aparece 2 veces más en el Evangelio de Juan. Y cada aparición es un paso hacia adelante. En Juan 7, versículos 50 y 51, cuando el Sanedrín quiere arrestar a Jesús, Nicodemo levanta la voz: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? No confesó su fe públicamente, pero defendió el derecho de Jesús a ser escuchado. Un paso pequeño, tímido, pero un paso. Y en Juan 19, versículos 38 al 42, después de la crucifixión, Nicodemo aparece por última vez. Y esta vez no vino de noche, esta vez vino públicamente, con José de Arimatea.
trajo una mezcla de mirra y áloes, como 100 libras de peso, para embalsamar el cuerpo de Jesús. 100 libras. Eso era una cantidad destinada a reyes. El estudioso Craig Keener, en su comentario al Evangelio de Juan, señala que esa cantidad de especias era extraordinariamente costosa y que su uso reflejaba un acto de devoción pública, no secreta. Nicodemo, el que vino de noche, ahora estaba de pie a plena luz del día, tocando el cuerpo muerto de un hombre condenado por el mismo Sanedrín al que él pertenecía. No sabemos si Nicodemo nació de nuevo esa noche en la conversación del capítulo 3. Pero sabemos que algo empezó a moverse, algo que fue creciendo en silencio, en la oscuridad, como una semilla bajo tierra, hasta que finalmente salió a la luz. Y esa es la segunda capa de Anoten. Nacer desde arriba no es un evento instantáneo solamente, es un proceso. Es una semilla que cae, que germina, que rompe la tierra. Jesús mismo lo comparó con eso en Marcos 4, versículos 26 al 29. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Si alguna vez sentiste que algo se mueve dentro de ti cuando escuchas estas cosas, pero no puedes explicarlo, no puedes medirlo, no puedes controlarlo, eso es exactamente lo que Jesús describió. El viento sopla donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Si acabas de conectar esos textos por primera vez, suscríbete al canal, porque aquí hacemos exactamente esto. Excavamos las Escrituras hasta encontrar lo que está debajo de la superficie. Ahora necesitas ver algo que cambia la perspectiva completamente, porque hasta ahora hemos visto la conversación desde el lado de Nicodemo. Pero, ¿qué pasa si la miras desde el lado de Jesús? Jesús sabía quién era Nicodemo antes de que abriera la boca. Juan 2, versículos 24 y 25 dice: Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que alguien le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. E inmediatamente después, capítulo 3, versículo 1, había un hombre de los fariseos. Juan conectó las dos frases a propósito. Jesús sabía lo que había dentro de cada ser humano, y el siguiente ser humano que aparece en la narrativa es Nicodemo. Jesús conocía el corazón de Nicodemo, sabía que detrás de las vestiduras sacerdotales y los títulos honoríficos había un hombre hambriento, un hombre que tenía todo lo que su religión podía ofrecer y seguía vacío. Y no lo humilló, no lo rechazó, le dio la respuesta más directa y más profunda que podía darle. Le dijo: necesitas empezar de cero, pero no con tus fuerzas, con las de Dios. Y aquí hay una tercera capa que casi nunca se enseña, porque nacer de nuevo no era una expresión completamente nueva. Existía en el judaísmo del primer siglo un concepto parecido. Según el Talmud de Babilonia, en el tratado Yevamot 48b, cuando un gentil se convertía al judaísmo, se decía que era como un niño recién nacido. La conversión era vista como un nuevo nacimiento. El converso dejaba atrás su vida anterior, sus deudas, sus relaciones familiares, su identidad previa, y empezaba desde cero como miembro del pueblo de Israel. Pero ese nuevo nacimiento era para gentiles, para los de afuera, para los que no eran judíos. Nadie le decía a un fariseo que necesitaba nacer de nuevo. Un fariseo ya estaba adentro, ya era parte del pueblo, ya cumplía la ley. Decirle a Nicodemo que necesitaba nacer de nuevo era como decirle a un cirujano con 30 años de experiencia que necesitaba volver a la escuela primaria. Y eso es exactamente lo que hizo la frase tan impactante.
Jesús le dijo a un hombre que se sentía espiritualmente completo: estás espiritualmente vacío. Todo lo que has construido no cuenta para entrar al reino. Necesitas empezar desde el punto cero, desde arriba. Si esa frase te incomodó un poco, bienvenido al club. Le pasó lo mismo a Nicodemo, pero ahora fíjate en algo que revela cómo funciona esto en la práctica. Porque Jesús no solo habló de nacer de nuevo con Nicodemo. El concepto aparece en todo el Nuevo Testamento, explicado desde diferentes ángulos. Primera de Pedro 1, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pedro usa la palabra griega anagegenemenoi, nacidos de nuevo, y dice que la semilla de ese nuevo nacimiento es la palabra de Dios, no un ritual, no una experiencia emocional, la palabra. Tito 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Pablo usó la palabra palingenesía, regeneración, literalmente génesis de nuevo, un nuevo comienzo creativo, como si Dios hiciera un acto de creación original dentro de la persona. Y en 2 de Corintios 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La palabra griega para nueva criatura es kainiktisis, no nea, nueva en el sentido de reciente, kaini, nueva en el sentido de diferente en calidad. No es una versión actualizada de ti, es una creación diferente. Esto no es metáfora, no es lenguaje motivacional, es la descripción de algo que según el Nuevo Testamento sucede en el interior de una persona cuando el Espíritu de Dios actúa. No es algo que puedas producir con disciplina espiritual, con rituales, con esfuerzo religioso. Es algo que recibes, que te sucede, que viene desde arriba. Y eso es lo que Nicodemo no podía comprender esa noche. Él vivía en un mundo donde tú subías hacia Dios, cumplías mandamientos, acumulabas méritos, subías la escalera espiritual peldaño a peldaño. Y Jesús le dijo: la dirección es al revés, no subes tú, baja Dios. No es tu esfuerzo hacia arriba, es su espíritu desde arriba. Y esto es donde tú entras en la historia, porque lo que voy a describir ahora te va a sonar familiar, demasiado familiar. Piensa en algo que pasa todos los domingos en iglesias alrededor del mundo. Hay personas sentadas en la banca de una iglesia que conocen la Biblia, cantan los himnos, participan en los rituales, pagan sus diezmos, sirven en los ministerios, tienen una reputación impecable y por dentro sienten exactamente lo mismo que Nicodemo sintió esa noche, que algo falta, que todo lo externo no ha tocado lo interno, que hay un vacío que la religión no ha llenado, y cuando escuchan nacer de nuevo piensan: eso ya lo hice. Ya acepté a Cristo, ya fui bautizado, ya pasé al frente, ya repetí la oración. Pero nacer de nuevo no es un formulario que llenas una vez. Es una realidad que se vive. El pisteuón de Juan 3, versículo 16, participio presente. El que está creyendo, no el que creyó, el que está creyendo, ahora, hoy, en este momento. Y hay una diferencia entre haber firmado un documento y estar viviendo en una casa. Puedes tener la escritura de una propiedad y nunca habitarla. Puedes tener un certificado de nacimiento espiritual y nunca vivir la vida que ese nacimiento abrió. Nicodemo tenía todos los documentos, todas las credenciales, todo el currículum. Y Jesús le dijo: necesitas algo que no está en tus archivos, necesitas vida, la que solo viene desde arriba.
Y esto nos lleva a algo que una vez un abuelo le dijo a su nieto en la puerta de una iglesia evangélica en cualquier ciudad de América Latina. El nieto tenía 15 años. Acababa de pasar al frente en un evento juvenil. Le dieron un abrazo. Le dijeron, bienvenido a la familia. Le regalaron una Biblia de tapa blanda. Y cuando llegó a su casa, su abuelo, un hombre de 73 años que había sido diácono toda su vida, le preguntó, ¿y qué sentiste? El muchacho pensó un momento y dijo, no sé, todos lloraban. Yo repetí la oración, pero no sé si sentí algo. Y el abuelo, con la calma de alguien que ha vivido mucho, le dijo algo que el chico no olvidó nunca. Mijo, nacer de nuevo no es sentir algo una noche, es despertar diferente una mañana, y no siempre sabes cuál mañana fue. Esa frase no está en ningún libro de teología, pero captura algo que el Nuevo Testamento enseña con claridad. El nuevo nacimiento no siempre viene con fuegos artificiales. A veces es silencioso, como el viento que Jesús describió. A veces lo reconoces solo mirando hacia atrás. Antes pensaba así, ahora pienso diferente. Antes esto me daba igual, ahora me importa. Antes podía leer la Biblia y no pasaba nada, ahora algo se mueve cuando la leo. Primera de Juan 3, versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La palabra simiente es sperma en griego. El ADN de Dios, por así decirlo, está dentro de la persona que ha nacido de nuevo, y ese ADN produce cambios que no puedes fabricar tú solo. Cambia lo que amas, cambia lo que te duele, cambia lo que buscas. No es perfección, es dirección. No es que nunca caigas, es que ya no puedes quedarte cómodo en el suelo. Si eso te tocó algo por dentro, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y quédate, porque lo que viene ahora conecta todo lo que hemos visto con algo que Jesús dijo esa misma noche y que apunta directamente a la cruz. Y eso es lo que le faltaba a Nicodemo. No le faltaba conocimiento, le sobraba. No le faltaba disciplina, era fariseo. No le faltaba posición, era miembro del Sanedrín. Le faltaba el esperma de Dios, la simiente, el ADN espiritual que solo viene desde arriba. Hay algo más en este texto que conecta con el momento más oscuro de la historia humana. Y cuando lo veas, no vas a poder desverlo. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3, versículo 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La palabra griega para levantado es ipsotenai, y Juan la usa 3 veces en su evangelio para referirse a Jesús. En Juan 3, versículo 14, en Juan 8, versículo 28. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y en Juan 12, versículos 32 al 33. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Levantado tiene un doble significado brutal. Significa levantado en la cruz, crucificado. Pero también significa levantado en gloria, exaltado. La crucifixión y la glorificación son el mismo acto en Juan. La muerte más vergonzosa es al mismo tiempo la victoria más completa. Y cuando Jesús le dice a Nicodemo, es necesario que sea levantado, le está dando un adelanto de la cruz. En el capítulo 3. Antes de Getsemaní, antes de Pilato, antes de los clavos, Jesús ya sabía y estaba conectando la serpiente de bronce del desierto con su propio cuerpo clavado en un madero, para que todo aquel que mire, que crea, que levante los ojos, viva. Eso es nacer de nuevo, es levantar los ojos hacia el que fue levantado. Y descubrir que la vida que no podías producir con todo tu esfuerzo religioso te llega como un regalo. Desde arriba, Nicodemo vino de noche,
Vino con preguntas, vino con su currículum bajo el brazo. Y Jesús le dijo, deja todo eso en la puerta. Lo que necesitas no puedes traerlo tú, tiene que venir de arriba, del Espíritu, como el viento que no controlas. Años después, Nicodemo cargó 100 libras de especias hasta la tumba de un hombre crucificado. Ya no era de noche, ya no estaba escondido, ya no buscaba respuestas, había nacido. El video que aparece ahora en pantalla va a mostrarte algo que quedó escondido en esta misma conversación de Juan 3 y que tiene que ver con una frase que Jesús dijo y que casi todo el mundo lee mal. Si llegaste hasta aquí, lo que sigue te va a interesar. Haz clic.